Saludos, mis queridos amigos. Estamos nuevamente juntos para estudiar la lección de escuela sabática. Me alegro mucho que hayan separado un tiempo para compartir las enseñanzas de esta lección, que es la primera parte del tema que se titula Las Naciones. Y la Biblia nos enseña mucho al respecto, ¿no? Sobre todo cuando vemos el principio, cómo Dios creó la comunidad edénica. No era el plan de Dios que existieran grandes naciones ni poblados extensos. Dios le dio al hombre algo natural, el jardín del Edén, para que ahí pudiera cuidar el jardín, labrarlo, y de esa forma la familia humana pudiera desarrollarse en una comunidad totalmente natural, agrícola, en compañía de los animales, en compañía de todo lo que es lo natural. Pero las cosas han cambiado. Así que vemos cómo la historia de la Biblia nos enseña cómo a partir ya, después del diluvio, comenzaron a crearse las grandes ciudades. Y vemos que uno de los dramas que se presenta en el libro de Daniel, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, es el desarrollo de las naciones tratando de dominar al mundo. Cuatro imperios mundiales pasaron y finalmente el mundo todavía sigue en su afán de poder dominar. El hombre sigue trabajando y luchando por poder alcanzar la supremacía sobre las demás naciones. Así que el tema de hoy trata precisamente cuál es el plan de Dios para los seres humanos, para nosotros, cuál es el plan de Dios para la humanidad, su plan original, y cómo han contribuido las naciones a tratar de estorbar el plan de Dios y de dañar hasta el punto de que hoy en día realmente, si no encontramos el camino correcto, pues nos veremos en una gran hecatombe mundial. Así que uno de los primeros temas que vamos a tratar en esta lección es acerca de Nimrod y la ciudad de Nínive. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios tuvo que hacer algo para poder impedir que el hombre continuara pecando en una forma abierta y eternamente. Así que él lo primero que hizo fue retirar al hombre del jardín del Edén para que no tuviera acceso al árbol de la vida. Dice la inspiración que el jardín del Edén permaneció sobre la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Y allí venía Adán y Eva a adorar frente al jardín del Edén a Dios. Enseñaron a sus hijos a adorar a Dios, le contaron las historias de la caída y todas estas cosas para que ellos aprendieran a ser fieles. Allí robaban ellos sus votos de obediencia. Pero finalmente cuando llega el diluvio, que Dios no le quedó más remedio que destruir la tierra, Dios en su gran misericordia y amor levantó al jardín del Edén y lo trasladó a la ciudad de Dios donde se encuentra y desde donde vendrá nuevamente a la tierra para que sea más hermoseado que al principio y el hombre pueda disfrutar de esa joya hermosa que Dios creó para la raza humana. Ahora, en Génesis capítulo 10, versículos 1 al 12, ¿qué podemos deducir ahí de lo que dice el Señor a través de su palabra? Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Can eran Cus, Misraín, Fut y Canaán. Ahora, este Cus engendró a Nimrod. Nimrod era un hombre que llegó a ser poderoso, dice la Biblia, en la tierra y fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La Septuaginta traduce esta frase contra Jehová. O sea que aunque el cazador Nimrod desafiaba a Dios con sus hechos, sus poderosas hazañas lo hicieron famoso entre sus contemporáneos y también en las generaciones futuras. Las leyendas babilonias sobre Gilgamesh, que aparecen con frecuencia en los relieves babilonios, en los sellos cilíndricos y en documentos literarios, posiblemente se refieren a Nimrod. Generalmente Gilgamesh aparece matando a mano limpia leones y otras bestias feroces. Así que este Nimrod fue el que funda finalmente las primeras ciudades. La Biblia nos menciona que el comienzo de su reino fue Babel, fue la primera, aquella torre famosa. ¿Recuerdan ustedes la torre de Babel?
que fue erigida como una rebelión contra Dios. Y ahí surge la ciudad de Babel, que quiere decir confusión. Y después él construyó otras ciudades más. Dice que de esta tierra él salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cals y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. O sea que todas estas primeras ciudades fueron edificadas precisamente por Nimrod. Repito, no era el plan de Dios de que esto ocurriera. Realmente las primeras ciudades surgieron como un producto de la rebelión humana contra Dios. Y esto indudablemente trajo como consecuencia grandes males para el mundo de aquel entonces. Génesis 10, por ejemplo, nos dice que la humanidad se dividió en tierras, en lenguas, familias y naciones. La palabra que se traduce aquí como nación es la palabra goyim, que también designa a los gentiles o paganos. Ahora vemos que allá había una familia a la cual Dios llamó precisamente para llevar a cabo sus planes y sus propósitos que habían sido estorbados por Satanás. Génesis 12 nos habla acerca de esto y nos habla del llamamiento de Abraham, quien más tarde se llamó Abraham, para abandonar su nación de origen. Y dice el texto, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot se fue con él. Lot era su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, si salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. El viaje de Ur de los caldeos hasta la tierra prometida a Abraham no era un viaje realmente fácil. Era un viaje que tenía grandes peligros. Había salteadores por los caminos. Demoraba meses poder llegar desde Ur de los caldeos hasta la tierra de Canaán. Sin embargo, Abraham con 75 años ya, y Abraham no era un niño prácticamente ni un joven siquiera, pero tenía fuerza, tenía vigor, tenía una buena salud y él emprendió ese viaje solamente confiando en la promesa de Dios. Iba a un lugar que él no conocía, iba a una tierra que él nunca había visto, simplemente confió en la promesa de Dios. Y por eso Abraham fue llamado también, entre otras cosas que Abraham hizo, el padre de la fe. Ahora, ¿qué estaba diciendo el Señor a los hijos de Abraham, a la nación que se había convertido en el cumplimiento de la promesa hecha por Dios al patriarca? En Deuteronomio capítulo 4 dice Moisés al pueblo de Israel, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de Dios. Elena White dice que no fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra y a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer el llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. Y así es para todos nosotros también. El mejor lugar del mundo donde podamos estar es aquel que Dios nos ha destinado. Por eso siempre que planeamos establecer nuestro hogar en alguna parte, debemos siempre orar a Dios para que Él
sea el que nos muestre a dónde debemos dirigir nuestros pasos, porque eso estriba inclusive la protección para nuestros hijos, que nuestros hijos puedan crecer en un lugar donde ellos puedan ser realmente protegidos de los males imperantes en el mundo hoy. Pero en el caso de Abraham realmente nos llama mucho la atención que en todo ese periodo de tiempo, Abraham construyó un pueblo, una nación grande. Y Dios le había dicho que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que en Isaac, que fue el hijo heredero de la promesa, así que de ahí en adelante el pueblo de Israel habría de crecer hasta el tiempo en que se cumpliera la promesa, en que se cumpliera la profecía y nacería el Mesías, el deseado de todas las gentes, la simiente verdadera que es Cristo Jesús, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Quiere decir que Dios tomó a Abraham para crear de él una nación que fuera luz de los demás pueblos, de las demás naciones, que ellos pudieran aprender realmente a amar a Dios, de tal manera que de esa forma las demás naciones cobijáramos con la luz del evangelio que era propagado a través de la fe abrahámica, pudiera ser para esas naciones también de gran bendición. Sin embargo, el pueblo de Israel fracasó en más de una oportunidad. Durante muchos años el pueblo estuvo dirigido por Dios, estaba en una teocracia. Pero llegó el momento que la influencia del mundo, la influencia de los pueblos alrededor, que todos tenían sus reyes y salían a las guerras junto con su pueblo, les llevó a ellos a desear también ser gobernados por un rey. Y vinieron a Samuel, se juntaron todos, ancianos y demás del pueblo, y vinieron a Ramá para ver a Samuel allí y le dijeron lo siguiente: aquí ya tú eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero esto no agradó a Samuel, que el pueblo le dijera: danos a un rey que nos juzgue. Y entonces Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Y eso hizo Samuel. Ahí surgió el primer rey, que fue el rey Saúl. No sin antes Samuel aleccionarlos a ellos y decirles las cosas que le habrían de pasar. El rey tomaría de sus jóvenes para construir su ejército, también tomaría sus propiedades, le impondría impuestos. Bueno, muchas cosas habrían de suceder que cambiarían por completo todo lo que Dios había hecho para mantener a ese pueblo en una teocracia que fuera funcional y que fuera de gran bendición para ellos. Evidentemente, cuando nosotros nos apartamos de los caminos de Dios, nos apartamos de los planes de Dios y queremos imitar lo que el mundo vive, los patrones del mundo, las cosas empiezan a andar mal. Ya encontramos precisamente como a lo largo de los años, empezando por Saúl, las cosas no fueron bien para el pueblo. Ahora ya no podían dar marcha atrás. Muchos reyes hubo que fueron realmente impíos, impíos a más no poder. Y se convirtió en un proverbio el decir de un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Eso aparece casi siempre, tanto en el reino del norte como en el reino de Judá, aparece siempre esa frase que quedó acuñada por la historia. Hubo muchos reyes buenos, pero con todo que fueron buenos, no obstante hicieron cosas malas, como por ejemplo David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero ahí tienen ustedes el episodio de Betsabé y de Urías, que fue un hecho desdeñable, vergonzoso, y por el cual sufrió no solamente David, sino también sufrieron sus hijos y sufrió también la nación. Ahora bien, la manera en que Dios se relacionó con Israel ilustra cómo Dios desea relacionarse con la iglesia cristiana. De hecho, podemos aprender mucho de los errores de Israel, porque al aprender de los errores de Israel podemos nosotros corregir también nuestros propios errores, porque déjenme decirle algo, no diferimos mucho de lo que Israel fue realmente como pueblo. También nosotros, la iglesia de ahora, podemos cometer los mismos errores y de hecho lo estamos cometiendo también.
Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, Jesús advirtió allí de ciertos errores que los discípulos podían cometer al establecer la obra en la iglesia cristiana. Dice que Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La iglesia cristiana, más o menos, diríamos que transcurrió durante un tiempo protegida contra los embates de Satanás, sobre todo en el primer siglo de la época cristiana, que es ilustrada en Apocalipsis, cuando se habla de las 7 iglesias, como esa iglesia maravillosa que fue la iglesia de Éfeso, la iglesia del amor, la iglesia donde el evangelio fue predicado a todo el mundo. Pero ahí las cosas cambiaron hasta el punto que finalmente en los siglos posteriores, sobre todo con la conversión de Constantino, las cosas empezaron a cambiar totalmente en la iglesia. Lo primero que sucedió es que la iglesia estaba pasando por eventos bien difíciles, eventos que realmente hicieron que los prelados religiosos, estamos hablando especialmente del obispo de Roma, solicitara la intervención del Estado en los problemas de la iglesia. La iglesia permitió a Constantino meter sus narices en las cuestiones eclesiásticas, de manera que el Estado tuvo un pie puesto dentro de la iglesia, y eso pues hizo que las cosas fueran de mal en peor. De ahí viene más tarde lo que es la institución del domingo, introducido también por Constantino dentro de la iglesia cristiana, la introducción también de adoración a ídolos, a imágenes. Todo esto parte de la injerencia del mundo dentro de las cuestiones eclesiásticas. El conflicto de los siglos, la página 55, dice la sierva de Dios que el advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo, se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Así que el surgimiento de la Iglesia Católica fue un proceso en el cual el obispo de Roma, que era considerado como el obispo principal entre todos los obispos, entiéndase en tiempos actuales la palabra obispo como los ancianos de las iglesias, el de Roma pues fue considerado el obispo superior, pero llegó al punto de que tuvo tanto poder, y esto forma parte de la historia del desmembramiento del Imperio Romano, que finalmente el obispo de Roma llegó a ser la cabeza de todas las iglesias. Con la introducción del falso día de reposo, de la adoración a ídolos, de otras cuestiones también que tienen que ver con tradiciones dentro de la iglesia, se forma lo que es el cónclave de la Iglesia Católica Romana. Y de ahí la apostasía pues finalmente permeó a la cristiandad a través de todos los siglos del medioevo o la Edad Media, la época oscura en que la Biblia fue encadenada y la Iglesia Católica prevaleció por 1260 años. 1260 años que fueron terribles para los fieles de Dios que querían mantenerse siempre adorando a Dios como la Biblia enseñaba. No obstante, las cosas haber cambiado tan drásticamente, Dios siempre tuvo un remanente fiel que se mantuvo alumbrando en medio de esa gran oscuridad. El plan de Dios de que la simiente, a través de la simiente, la luz del evangelio pudiera llegar a todo el mundo, prevaleció a través de los siglos oscuros de la Edad Media.
Veamos, por ejemplo, algunos pasajes que encontramos, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, cómo Dios tenía su propósito de que el pueblo que él había escogido cumpliera con su plan de hacer que las naciones fueran alumbradas con la luz del Evangelio de Cristo. Y vamos a ver cómo podemos aplicar estos principios a nosotros mismos. En Isaías 42, versículo 6, leemos: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. No solamente esto Dios lo está diciendo al pueblo de Israel, sino en su segunda aplicación también a la iglesia cristiana fundada por Cristo y los apóstoles. En otro pasaje, Isaías 49:6, leemos: Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Sí, en primera instancia Dios quería que su pueblo, el pueblo de Israel, llegara a ser la luz de las naciones. Todas las naciones habrían de aprender de Israel su sistema económico, habrían de aprender de Israel cómo ellos mantenían su salud, los principios de salud que ellos observaban. Pero lo más importante es saber que de Israel vendría el Mesías, la salvación de todo aquel que aceptara a Jesús como Salvador personal y la erradicación del pecado mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Dios quería que el mensaje de Jesús, de su ministerio, de su sacrificio, de su pronta venida, llegara hasta los confines del mundo. El pueblo de Israel no cumplió a cabalidad con eso y por lo tanto fue rechazado. Pero Dios levantó entonces a otro pueblo. Ya tenemos las palabras de Jesús también que encontramos en el libro de Marcos, cómo Dios escogió a su pueblo en una parábola que es la parábola de la viña. Dios plantó una viña, le puso una cerca alrededor, edificó una torre para que fuera bendición para las naciones. Sin embargo, ellos se engrieron, no cumplieron con el plan de Dios y quisieron matar a todo el que tratara de hacer que ellos tomaran el camino recto, incluyendo al mismo Hijo de Dios, a Cristo. También lo mataron para apoderarse de la viña. Finalmente la parábola concluye diciendo de que vendría el Señor de la viña, le quitaría la viña a los arrendadores y se le entregaría a un pueblo que diera los frutos que él esperaba. Y ahí estamos nosotros, precisamente los gentiles. El Señor arrebató la viña, que es el mensaje precioso del Evangelio, es su legado al mundo, y lo entregó a los gentiles para que entonces el Evangelio fuera predicado a todo el mundo mediante un Israel que ya no es el Israel literal, sino el Israel espiritual, en el cual estamos todos los creyentes que procedemos de todas partes del mundo. Los mismos judíos pueden ser injertados también en este Israel espiritual si aceptan a Jesús como Salvador personal. Por eso la iglesia cristiana es hoy la luz de las naciones. La pregunta es si estamos cumpliendo a cabalidad con el plan de Dios también. Si nos hemos convertido en luces de las naciones o estamos permitiendo que las cosas del mundo se estén metiendo dentro de la iglesia y la iglesia pueda sucumbir como sucumbió en el pasado en la mundanalidad, en la apostasía, en la idolatría y en todas esas cosas que dañaron especialmente a la iglesia en el pasado, incluyendo la intromisión del Estado dentro de la iglesia. Si hay una cosa que debemos tener clara es que la iglesia debe mantener su separación con el Estado. La iglesia debe estar siempre separada del Estado. Somos una institución sagrada, creada por Dios para la predicación del mensaje a todo el mundo. No tenemos ninguna injerencia con las cosas del Estado, las cosas políticas. Apocalipsis 18, 1 al 4 dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La iglesia ha sido llamada a alumbrar el mundo con la gloria de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en el fuerte pregón. Ha sido llamada
a presentar un mensaje actual, un mensaje que es la verdad presente para nuestro tiempo, denunciar la caída de Babilonia, la Babel actual, que se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo, de toda ave aborrecible, y ha dado a beber a las naciones el vino de del furor de su fornicación, que representa las falsas doctrinas que ha enseñado a toda la cristiandad, incluyendo un falso día de reposo, que es el domingo. Hemos sido llamados por Dios para denunciar las imposturas de la iglesia romana y alertar al mundo de que el que no salga de Babilonia a tiempo finalmente perecerá juntamente con ella, porque cuando Cristo venga va a destruir la bestia, va a destruir al falso profeta, va a destruir a Satanás, va a destruir a todos sus demonios y aliados, pero el remanente de Dios, el pueblo verdadero de Dios, al que ha alumbrado a la tierra con la preciosa verdad del Evangelio de Cristo, permanecerá para siempre en el reino del Padre. Termino con esta declaración del espíritu de profecía, donde dice la sierva de Dios: cuando la iglesia está imbuida del espíritu de obediencia y amor, los miembros ejercerán en el mundo una influencia salvadora, y Dios no les negará nada que corone esa influencia con éxito y victoria. Los hombres y las mujeres son sus agentes para la salvación de las almas. Aquellos que están llenos de un ferviente deseo de atraer a los pecadores a Cristo cuentan con la simpatía y la cooperación del universo celestial. Mi querido, que Dios te bendiga y que puedas formar parte de este pueblo maravilloso, el pueblo que ha escogido el Señor para convertirlo en luz de las naciones, el pueblo por el cual Cristo murió, dio su vida para salvarnos del pecado, el pueblo que ha sido investido con el poder del Espíritu Santo para predicar a todo el mundo el Evangelio del Reino. Dios nos bendiga para que ese mensaje pueda llegar a cada lugar y muchas personas sean alertadas y preparadas para recibir pronto a Jesús. Es mi deseo y es mi oración. Nos vemos la próxima.